El precio del petróleo por las nubes. No es una exageración. El petróleo ha alcanzado cifras históricas. Es más, especialistas en el tema han estimado que el precio del barril podría alcanzar los $100 y, en el mejor de los casos, duplicar ese valor. Los factores vinculados a este hecho, que para algunos especialistas tiene que ver en gran parte por la alta demanda de combustibles, han convertido al oro negro en lo que su nombre vende: oro puro. Venezuela, ante esta realidad, empezó a frotarse las manos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Después de años sufriendo la marcada caída del valor del crudo, con consecuencias devastadoras para América Latina y sumando las acciones coercitivas y unilaterales impuestas por la administración de los inquilinos de la Casa Blanca a países como Venezuela, exportador de petróleo, surge una muy buena noticia. Por primera vez, desde el 2014 se podrían disparar los precios del petróleo hasta $100 por barril. Esto es imparable para los países que dependen de la exportación de crudo. Recordemos que la crisis llegó a tal punto que el petróleo estadounidense se desplomó y se cotizó por debajo de cero por primera vez en la historia, una situación que impactó de manera negativa a la región entera. Ni hablar de la drástica reducción de demanda energética por el coronavirus, una pandemia brutal que aún azota a la humanidad. Esto ocasionó un desplome mayor al de la Guerra del Golfo en el 1991. Pero ahora las condiciones, necesidades y estrategias geopolíticas han cambiado el panorama. Karma, lo podrían llamar algunos. Lo cierto del caso es que la tendencia al alza de los altos precios por el gas natural, el escenario de un invierno frío, así como la recuperación del sector aéreo, son algunos de los factores determinantes para que el precio del barril del petróleo en un futuro no muy cercano llegue a $100. Sí, así como lo oye, el mercado global del gas natural puede contribuir a la sustitución de esta materia prima por el petróleo con hasta 2 millones de barriles adicionales a diario, y todo gracias a uno de los inviernos más fríos y a la crisis por la necesidad de obtener gas. La Unión Europea comienza a movilizarse para buscar una solución conjunta al incremento de precios de gas en todo el territorio europeo. La presión política y mediática comienza a hacerse cada vez más difícil. Y ahora vemos cómo lloran. Bruselas busca acercamiento a países como Venezuela, a quien ha estado atacando sin piedad alguna, con bloqueo, sanciones, apropiación de sus recursos. Y así, si más ahora mandan a una misión y reconocen las mega elecciones que están por darse el 21 de noviembre en el país suramericano, y además reconocen a Maduro como presidente. Se proyecta un eventual aumento de la demanda por el crudo de hasta 500,000 de barriles cada día durante un invierno frío, y finalmente la recuperación del sector aéreo implicaría una subida de hasta 500,000 barriles por día en el primer trimestre del año siguiente. Y si todo esto se une, si todos los factores confluyen, los precios del petróleo podrían dispararse y provocar una segunda ronda de presiones inflacionistas en todo el mundo. No estamos hablando de algo lejano. En los últimos días el precio del crudo Brent superó los $80 por barril, marcando así su máximo histórico desde octubre del 2018. Los suministros para diciembre se cotizan a $79,13 por barril. Esta nueva coyuntura ofrece un alivio puntual a exportadores del oro negro. La energía es un factor de poder. Por ende, los países con recursos naturales y energéticos son un blanco para los neoliberales. Hacerse con sus recursos siempre ha sido la meta. La actual escalada de precios representa la enésima sacudida en un sector agitado recientemente por una fuerte volatilidad coyuntural. Primero la depresión de la demanda por la pandemia, ahora un acentuado calentamiento del mercado por el alza de los precios del gas y el sector aéreo, y esto, indiscutiblemente, modificará las relaciones internacionales. La convulsión en los mercados energéticos asusta a la economía global. Dicho de otra forma, asusta a las grandes potencias. El gas natural y el carbón, en máximos históricos,
El petróleo en el entorno de los $80 y con una proyección de llegar a $100 por barril, sumando la presión social, genera un cuadro preocupante a las potencias que están lastradas por cadenas de suministro. El hemisferio norte está a las puertas de la temporada de frío, con un segundo invierno gélido, cuando la demanda se dispara, y esto pone en ventaja a países como Venezuela, quien además tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Y a diferencia de otros momentos críticos del pasado, hoy la escalada no afecta a una única fuente de energía primaria esta vez. La novedad reside en la coincidencia en el tiempo de máximos históricos en los mercados de gas natural, carbón y de un crudo, lo que doblega sin duda alguna a la Unión Europea y a la potencia del norte. El precio del petróleo ha estado en una montaña rusa, en sentido figurado, ascenso y descenso constante, llegando a un punto dramático en los primeros meses del 2020 que coincidentemente con el inicio de la pandemia, los valores de referencia del crudo Brent llegaron a tener un valor de apenas $9 el barril. Sin embargo, tal y como lo anunciamos, ha sido Goldman Sachs Group que ha proyectado que los precios del petróleo lleguen a cifras que bordeen los $100. Lo curioso es que el efecto ha sido inmediato, pues hace no mucho el crudo llegó a superar la barrera de los $80, en un valor muy alto en los 3 últimos años. La crisis energética también ha tomado parte de esta ecuación. Se estima que el valor del crudo puede alcanzar los $200 por barril, con estimaciones y cálculos presentados en la mismísima revista neoliberal Bloomberg. Escenario que Venezuela espera frotándose las manos, si consideramos que en agosto el país petrolero habría producido alrededor de 641,000 barriles diarios. Esta información fue puesta sobre la mesa por OPEP, es decir, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. No olvidemos el anuncio del ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, quien adelantó que el objetivo era que Venezuela llegue a fin de año a producir 1,5 millones de barriles diarios. Definitivamente el mejor momento y lugar para ser un país petrolero. No olvidemos también la pieza fundamental que ha significado la ley antibloqueo que fue aprobada en Venezuela en el 2020, dándole posibilidad al gobierno de Nicolás Maduro abrir el mercado del oro negro. Estamos listos con pulmón propio, con esfuerzo propio y con los brazos de la clase obrera petrolera para lograr la meta de 1.500.000 barriles de producción en los próximos meses, gracias a la ley antibloqueo. De concretarse las estimaciones, definitivamente, el reflote de la economía venezolana se concretará más temprano que tarde. Un auténtico salvavidas tras años del pressing de Washington, con un bloqueo inhumano como único vínculo entre ambas naciones. Pero no lo olviden, el que se mete con Venezuela se seca. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.